pisando fuerte en la tempestad. La mar en coche rugiendo va, olas de caos no pararán. En cada curva dejo mi verdad, pisando fuerte en la tempestad. La mar en coche rugiendo va, olas de caos no pararán. En cada curva dejo mi verdad, pisando fuerte en la tempestad. La mar en coche rugiendo va, olas de caos no pararán. En cada curva dejo mi verdad, pisando fuerte en la tempestad. La mar en coche rugiendo va, olas de caos no pararán. En cada curva dejo mi verdad, pisando fuerte en la tempestad. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Hoy me viene rojo furioso del Liverpool. Inglés, ¿cómo anda, Fabi? Bueno, ¿cómo le va? Lo veo muy deportivo, Sí, que no sé sí. si es lo mismo que deportista. Es para bajar algunos años. Bueno, Bueno. deportista los fines de semana estoy jugando al fútbol. Ajá. Sí, con Bien. unos veteranos. Unos veteranos y yo que soy más ¿Play pibe. 4 o Play 5? No. Ah, fútbol real. Fútbol 8. No, pensé que era Soy el Arezo de Temu, el Pensé terror que era de las áreas. un gamer. Sí, ando picante. Metí 3 en el partido de debut. Ajá. Eso Bueno. fue el primera fecha, la segunda fecha de Felicitaciones. 3 abajo del arco que no podía creer, pero bueno. cosas que- Felicitaciones, no cualquiera, ¿no? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar de política internacional, por supuesto, y después vamos a hablar de carnaval también. Sí, señor, viene un grande, un crack. ¿Qué me crack puede de verdad. decir de él? Que fue Artigas en este carnaval. Que fue Artigas, pero que fue un tremendo Artigas y que el año pasado fue un personaje de la calle y que es ya no es una promesa del carnaval, es una realidad, Sí. pero es tremendo actor, y es tremendo cupletero y es tremendo murguista y tiene un futuro brutal. Y además, fue la cara visible o el cupletero más visible de la murga que logró el bicampeonato, que es Doña Bastarda. Estamos hablando de Manuel Cibes, lo vamos a tener en un ratito por acá. Pero antes vamos a charlar con el capitán de navío y magíster, Ricardo Barbosa Sass. Es magíster en Estrategia Nacional del Centro de Altos Estudios Nacionales, licenciado en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencia Política, licenciado en Sistemas Navales también, y un hombre que sabe mucho de geopolítica. ¿Cómo anda, Ricardo? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, acá estamos. Bueno, la idea es entender qué es lo que está pasando a nivel mundial, porque algunos exagerados, hoy hacía una historia en Instagram, exageré a propósito de decir, bueno, se viene la Tercera Guerra Mundial, porque después de lo que pasó a comienzos de año, el 3 de enero, con la detención de Maduro, ¿no? Un ataque de Estados Unidos a Venezuela y se llevan detenido a Nicolás Maduro, dijimos, bueno, está un delirio de Trump, se calentó, pero no quedó ahí. Después Estados Unidos se une a Israel y un día nos enteramos que atacan Irán. Y por supuesto, Irán responde. Bueno, falleció el ayatolá, el líder religioso más importante de ese país. ¿Cómo entendemos lo que está pasando, Ricardo? Mirá, cuando vos empezaste dijiste geopolítica y política exterior. Y no son lo mismo. Bien. Porque geopolítica es un vocablo que está fundido de dos palabras, de geografía y de política. Sí. O sea, la geografía condiciona la política. Ajá. Las lógicas geopolíticas están condicionadas por la geografía. Irán. Política exterior es una toma de decisión basada en intereses que la trata de aplicar un actor sobre otro. Que la definición básica de poder en política, que la hace Robert Dahl, es que B haga lo que quiere que haga A. Entonces de repente vos lo que podés ver acá es que el tema de Maduro
es un tema de política exterior, un tema de política de que Estados Unidos necesita controlar el Caribe, que lo que yo siempre sostengo es que Estados Unidos nunca le ha interesado más abajo de Colombia o Venezuela. Todo lo que pasó, periodo de Guerra Fría, dictaduras y todo eso, acá el regente fue Brasil, apoyado por Estados Unidos, porque pasó también en África, pasó en Asia. Pero los intereses reales de Estados Unidos llegan hasta la costa de Venezuela y Colombia, porque si te imaginás el mapa de Estados Unidos, y te imaginás para los que les gusta la música y más que nada el jazz que se toca por el río Missouri, todo ese corredor que hay ese río agarra un tercio con el Missouri y el Mississippi, agarran un tercio de los Estados Unidos. ¿Dónde terminan? En Nueva Orleans. Y al lado tenés Texas, con Dallas y todos los centros tecnológicos del petróleo. Todo eso sale al Caribe. Si vos mirás el Caribe, para salir del Caribe vos tenés el Canal de Panamá, que lo inventan, algunos estrechos, Florida y Cuba. Si se cierra eso, Estados Unidos, un tercio de su producción no sale y no entra. O sea, si te entiendo bien, aquello de estamos re preocupados porque no hay democracia en Venezuela, está bien, es para la tribuna, pero en los hechos hay un interés fuerte por el petróleo. Hoy el problema... No estoy diciendo nada que sorprenda a nadie tampoco, ¿no? Lo diferente que tenés ahora es que Estados Unidos tiene un presidente que un montón de cosas que se venían incubando desde hace 40, 50 años. Porque, por ejemplo, Kennedy le reclamaba a la Unión Europea que no gastaba demasiado en la OTAN. Los problemas que ocurrían dentro de el Caribe, que fue con Cuba por la crisis de los misiles, y después en la época de Carter con Nicaragua, ya desde esa época se plantean dentro de los centros de pensamiento de Estados Unidos cómo era la forma de poder controlar de vuelta ese lugar, y se da un fenómeno que retrotrae algunos de esos problemas, que es la caída de la Unión Soviética. Sí. Cuando cae la Unión Soviética, los principales se quedan sin recursos y hay un retroceso. Pero te fuiste al año 90, ¿no? Me fui al año 90. Vuelve todo esto, sí. Y ahora con este presidente, como vos le dijiste... Sí, que se rogaba terminar no sé cuántas guerras, ¿no? Sí, él quería ser Nobel de la Paz. De guerras, Premio Nobel de la Paz. Ahora que vamos a tener en un rato la máxima figura del carnaval, que se lo ganó dignamente, Trump quería ser máxima figura, pero no tenía, los jurados no se lo daban, ¿eh? Claro, lo que pasa es que, a ver, el ego, algunos dicen que es un pecado capital. En política el ego tiene que estar, y Trump gana con 79 millones de votos. En la primera elección no es el más votado, el segundo sí es el más votado, pero gana con un 25% de los votos norteamericanos. Alfredo García, en el semanario Voz, una vez me entrevistó y me canceló la posibilidad de ir a Walt Disney y todos esos lados, porque en una frase yo digo, para mí los gringos son como los Simpsons, y la mayoría son como los Simpsons. El 50% de los estadounidenses no tienen pasaporte, o sea, no salieron de Estados Unidos, no conocen otro mundo que sus estados y su entorno. Entonces vos tenés ahora un presidente que quiere, a través de ese mensaje a sus acólitos, que es todo eso que vos decías, ganó 8 guerras, que es todo un discurso muy burdo, pero después hay que ir a contrastarlo con las cosas que suceden. Y el Premio Nobel de la Paz, más que nada, mi interpretación, viene porque a otro presidente norteamericano le dieron el Premio Nobel de la Paz, que fue a Obama, en cuanto asumió. Pero fue el único presidente de los Estados Unidos que durante 8 años gobernó, dirigió 2 guerras a la vez, Irak y Afganistán, y es el responsable de 140.000 muertes de daño colateral porque empezaron a usar los drones con armamento. Si uno lo mira con el diario del lunes, no entiende el Premio Nobel de Barack Obama. Pero te hago una más y lo dejo a Fabi, pero me interesa saber cómo interpretar el ataque a Irán. Estábamos hablando... Alguien me decía, te agrego un dato más, alguien me decía, Irán estaba esperando esto, estaba esperando esta excusa, que lo ataquen. Lo que pasa en Irán, desde que este régimen asume el gobierno de Irán en el 79, se prepara para el conflicto. Primero fue derrotar al Shah, después tratar de derrotar a Irán bajo una lógica de que representa a todos los musulmanes, al mundo árabe más que nada, y si derrota a Israel,
sería un referente dentro del mundo árabe dividido en dos grandes colectividades, donde el mundo suní tiene el 80% y el otro tiene el 20%. Y para el resto, y acá ya es un problema geopolítico, que lo hablábamos con Fabián antes de empezar, es como que en el barrio tenés una boca de pasta base y se descontroló. Claro. Ya llegó a tal nivel que afecta a todos, porque fíjate que ahora Irán dice que ataca a los países árabes porque tienen bases americanas. Pero los países árabes no prohíben a Estados Unidos usar las bases dentro de su territorio. O sea, está peleado con todo el mundo árabe y está peleado con prácticamente todos. ¿Quién serían las bocas de pasta base? ¿Irán? Irán. Porque fíjate que los acuerdos de Abraham lo que buscan es estabilizar la región. Con el jeque de la República Árabe Unida, va en un barco, lo recibe el jeque con 2 brujos. Y los brujos asesoraban al jeque si ser aliado a Estados Unidos en la Segunda Guerra. Hoy todos los gobernantes árabes tienen postdoctorados en Europa o en Estados Unidos. Saben que se les va a terminar el petróleo y saben que si quieren mantener el estilo de vida, porque hay otra cosa, dentro del mundo árabe, y vos que estuviste viajando y lo conocés, no todos los habitantes que están ahí son los que reciben los beneficios del Estado. Porque la colectividad de Omán, la colectividad de Bahrein, la de Arabia Saudita, son menos, y los que hay más son inmigrantes de toda Asia que vienen a trabajar, que no reciben los mismos beneficios que recibe ese pequeño grupo. Entonces tu problema de futuro es, se termina el petróleo, ¿con qué sustituyo para mantener este nivel de vida? Ahora, Irán algún amigo tiene en la vuelta. Pocos, menos que Estados Unidos, ¿no? Cada Pero no vez está menos. solo. No, pero en el mundo internacional, como decía Lord Palmerston en el siglo XIX, los países no tienen amigos, tienen intereses en común. Exacto, o aliados circunstanciales. Aliados circunstanciales. Entonces, hoy Irán va a tener aliados circunstanciales. Sí. China le suministra información de satélite. Correcto. Rusia le suministra información de satélite, aunque Putin dijo que no le va a dar armas porque en Israel hay muchos rusos de la migración. Entonces no va a proporcionar armas que puedan atacar a esos rusos israelíes. Y el problema que vos tenés, aunque tenga ese tipo de ayuda muy limitada, hay un problema económico en Irán. Vos pensá toda la plata que se ha ido en los años en Irán en el tema armamentístico. Solamente en el mantenimiento de los misiles balísticos gastaban $9.000 millones por año. Entonces, hoy las guerras son económicas. Cualquier guerra, vos mirá qué poder económico hay atrás de los estados que se enfrentaron. Irán no va a poder enfrentarse a todos los estados del Golfo, Estados Unidos, Israel y parte de la Unión Europea. Pero voy, por ejemplo, al Líbano, ¿no? Sí. Y a sus grupos extremistas, concretamente. Sí. Ahí son un aliado dispuestos a actuar en cualquier momento. Es una llamada y van. Pero tienen poco, porque ya tuvieron un enfrentamiento, quedó en evidencia todo lo que tenían, Sí. y ahora tienen otro problema, están enfrentados en 2 frentes, Sí. porque por el sur tienen a Israel y por el norte tienen al gobierno del Líbano. Porque el problema que vos tenés en un estado, que el monopolio de la fuerza lo tiene que manejar el estado, uno solo. Y acá había un manejo de monopolio de la fuerza entre 2, entre el estado libanés y el grupo de Hezbollah. Claro. No muy distinto a lo que pasa en Palestina y Gaza, ¿no? Donde en Gaza Hamás tiene el control y el resto de Palestina es el Estado. Ahí es una. Yo sé que el conflicto es distinto, digo, pero se parece la situación. A ver, si vos vas, los dos grupos, la autoridad palestina le da un golpe de Estado a Hamás. Claro. En el 2005, porque Hamás gana 70 bancas de 130 y pico, porque hizo toda una campaña política de ayuda a la población, y cuando fueron a elecciones fue lo que logró, tener la mayoría dentro de Franja de Gaza y tener la mayoría en Cisjordania. Pero la OLP, la autoridad palestina, da un golpe de Estado, y en Franja de Gaza jamás elimina a todos los de la OLP, mueren como 500 personas, y en Cisjordania mueren como 350. Y ahí se establece una doble autoridad. Lo que pasa que el nacimiento de Hamás, la esencia del nacimiento de Hamás, es eliminar al Estado de Israel. Claro. Y la Organización de Liberación Palestina reconoce al Estado de Israel, que fueron los acuerdos de Oslo
del 2000 que se iban a firmar y no se firman porque en parte porque Hamás empieza a poner... Sí, Yasser Arafat se arrepiente de último Se arrepiente momento. en último momento, pero Hamás por otro lado empieza a mandar bombarderos suicidas que explotan adentro de los ómnibus, que son 10 en total. Wow. Y ahí adopta una lógica que jamás no tenía y el mundo chií no tenía, que era el martirio. Porque los sunitas sí tenían el martirio como incorporado. Los chiitas no. Pero por una resolución de un clérigo reconocen que el martirio en favor de la causa es bueno y ahí empieza con todo. Dijiste en Radio Montecarlo que prevés que sea corta la guerra de Sí. Estados Unidos e Israel contra Irán. ¿Por qué? Porque, a ver, no sé, pensamos en la invasión y posterior guerra de Rusia a Ucrania, ¿no? 4 años ya van. Todo lo que llevó tras el ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre, hace 2 años, después llevó un buen tiempo también de retaliación, de respuesta de Israel en Palestina. ¿Por qué ahora prevés que esta alianza Estados Unidos-Israel versus Irán va a ser corta? Intensa, pero corta. Tiene que ser intensa y corta por el tema de los mercados, porque los mercados básicamente especulan. Las variaciones que hay en bolsa no reflejan la realidad de lo que pasa. Hoy no hay menos petróleo. Lo que hay es la especulación de lo que podría pasar. Pero aparte es una demostración de poder. Y ahí, en las dos guerras que vos mencionaste, de Ucrania con Rusia y esta con Irán, los objetivos son diferentes. De mi punto de vista, lo de Ucrania, yo dije del primer día que iba a durar 9 años. ¿9 años? Sí. ¿Y por qué la veías tan larga? Porque es parecida a la que fue la guerra de Irak-Irán. En medios, recursos y personas. Y aparte había una decisión política de desgastar al otro. Vos a Rusia, desde mi punto de vista, de lo que describen los norteamericanos en geopolítica, Rusia no hay que derrotarla, hay que vencerla desgastándola. Cansarla. Que no se sienta derrotada, porque si no va a ser una explosión, porque Rusia en realidad es una unión de muchas repúblicas con subgrupos que se pueden sublevar. Entonces sería una anarquía. Pero aparte, te traje un dato así sencillito. En 1460 días de guerra en Ucrania, Ucrania usó 600 misiles Patriot, que son los misiles para interceptar misiles. En 3 días, la coalición que hay usó 800. Entonces vos estás mostrando que hay una voluntad diferente. Y después tenés el otro problema. ¿Cuánto tenés almacenado para poder aguantar este ritmo? Claro. Se habla de que hay algunas discusiones entre la parte política y la parte militar, porque la parte política quiere echar mano de lo que se llama las reservas estratégicas. O sea, las reservas que tenés, porque Estados Unidos desde el año 56 se estableció que tiene que poder pelear 2 guerras al mismo tiempo sin ayuda de nadie. Para eso tenés que tener reservas de todo. ¿Y cómo se entiende lo de Francia? O sea, en esta alianza, Estados Unidos, Israel atacando a Irán, cuando Irán se calienta, digamos, salta a Francia y dice, ojo que yo también... O sea, no se entiende lo de Y te Francia. agrego otro Lo de tema. Europa clásica. Y lo de España, ¿no? También, al principio corriéndose de la historia, ¿no? Sí, diciendo acá no se van a meter. Yo no estoy con él, yo no estoy en este baile, ¿no? Hay una frase de Clausewitz escrita en 1831 en un libro que se llama De la guerra, que es el primer filósofo de la guerra, que dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Ajá. Decisiones Sí, políticas se he escuchado. transforman en decisiones militares. Francia, el problema que tenés desde la Segunda Guerra Mundial para acá, que a De Gaulle no se lo fumaba nadie en los aliados porque era insoportable, porque De Gaulle quería recuperar el posicionamiento de Francia como imperio y se veía subordinado a Estados Unidos. Ajá. Llegó un momento, creo que fue por el 60, que juntó todo el oro que tenía, todos los dólares que tenía y lo mandó y pidió oro, porque en esa época se respaldaba con oro. Claro. Ahora vos lo que tenés con Macron es la vieja pelea de Reino Unido con Francia de quién es el más poderoso en Europa. Y no lo tenés que ser, lo tenés que demostrar. Francia es el único europeo que tiene portaaviones nuclear. Entonces, dijo, en este baile que no me están invitando, quiero participar porque sin duda debe haber hecho un análisis de riesgo y el riesgo de haber sido bajo.
y quiere estar en el podio de los vencedores, como demostración de que es el más poderoso. Es riesgoso igual, porque Macron tiene sus propios problemas internos, ¿no? Política interior, política exterior, son dos cosas diferentes. A veces cuando a los presidentes le queda poco tiempo, como le pasa a Trump, lo que buscan es afectar la política exterior para pasar como estadistas. ¿A Trump o a Macron? A los dos, Ah. porque los dos están por terminar. Trump no puede ser reelegido. Trump después de noviembre en la política americana pasa a ser el pato rengo. Manda pero no gobierna. Y no te olvides que en el primer gobierno de Trump, cuando atacan a Siria, que estaba Bashar al-Assad por el uso de armas químicas, Trump no le pide a nadie en el Consejo de Seguridad, tira sus misiles y el segundo que tira más misiles es Francia. Y a la semana Macron va a dar un discurso sobre la igualdad del hombre en Bruselas. Bien. ¿Cómo tenemos que estar en Latinoamérica después del episodio Venezuela? ¿Tenemos que estar tranquilos? ¿O ahora, no sé, decir, asustarnos porque ahora vienen por nosotros, vienen por el agua, como se repite ya desde un buen rato? Sí, el tema del agua es un tema recurrente desde la década del 80. Sin duda lo estamos viviendo, que han cambiado las cosas. Para mí lo principal es qué hacemos nosotros, no qué hacen los otros. Porque fíjate... Tenemos que estar bien con Estados Unidos. No, pero también con China, por Pero favor. capaz que no, capaz que no nosotros, exagerar tanto como los Milei, ¿no? latinoamericanos. No, los latinoamericanos. Claro, pero digo, vos decís estar bien con Estados Unidos, pero no exagerar tanto como Milei diciendo, poniéndose Bueno, de un lado de la guerra y eso ya diciendo, es una relación vamos a carnal. ganar, Claro, vamos pero- a ganar pero la ar- guerra, soy el más sionista del mundo. Claro, pero Argentina tiene su sube y baja. Acordate de lo que fue la época de Menem, las relaciones carnales. Después vinieron las relaciones más... Bueno, lo de Política. Milei también es carnal. No, yo ni Lo de siquiera... Milei No, con Trump. peor, no, para mí es más obsceno. Sí, es mucho peor. A ver, Es pornográfico. claro, pero lo que pasa es que en la situación que agarra la Argentina, porque hay un sinceramiento cuando él asume los números, vos tenés que tratar de sacar el país rápidamente porque los tiempos políticos te apremian. Y él tiene 4 años para ser reelecto y 4 años para gobernar. Después sí es reelecto. Si no tenés una recuperación y te guste o no te guste, el que tiene el poder del mundo es Estados Unidos. Solo California, Silicon Valley, tiene más PBI que la Unión Europea. Qué dato ese. Solo ellos. Es el discurso de Trump en su primer gobierno, que Trump el año pasado para mí dejó 3 frases increíbles de todo lo que dijo, que es basura para mí, pero dijo que América Latina no le interesa, Sí, fue claro. dijo que en West Point, en la Academia Militar, que las democracias no se logran a punta de pistola, o sea, 50 años de política exterior de Estados Unidos la tiró abajo, y las guerras no se ganan a la defensiva, Ucrania. Pero también, cuando fue la primera presidencia, él decía que los Estados Unidos inventan las cosas, producen las cosas, diseñan las cosas, fabrican las cosas, venden las cosas, pero los obreros no son americanos. Y ese es el gran problema de donde sale Vance, que Vance sale del cinturón del óxido, que es al norte de Chicago, que antes era el cinturón del acero, que eran todas las fábricas automotrices, que antiguamente, hasta la época de Obama y por ahí, eran fábricas estratégicas, porque vos, de pasar de hacer un Ship 4, pasabas a hacer un ship militar, un Hammer. ¿Entendés? Y eso ahora Estados Unidos lo perdió y en la última doctrina que él sacó es una de las cosas que pretende recuperar. O sea, Estados Unidos, con toda esta globalización, si bien sigue siendo el país con más PBI, tiene 1/3 más que China, si vos lo rascás adentro, no tiene el poder estructural que tenía antiguamente. Bien. Ahora me refiero, vuelvo a lo de Milei y a Sí. ese mensaje Sí. absolutamente exagerado y Sí. fuera de tono. ¿No es una señal, no debería estar alerta América Latina que si aparecen posturas tan radicales, tan extremas como la de Milei, pueden venir respuestas? ¿El extremismo islámico, por ejemplo? Ya lo tuvimos. Porque ya tenemos una AMIA acá. A ver, ya tengo una AMIA, una embajada, Hezbollah gana más o menos unos $400 millones en la Ciudad del Este, en Triple Alianza.
Ahora con el contrabando de cigarrillo, que es lo que más le da, pero Al Qaeda trabajaba todo el tema financiero también. A ver, América Latina tiene un falso concepto de que es el continente de la paz. Sí, no estamos en guerras, pero el 50% de los crímenes violentos del mundo ocurren en Latinoamérica. De las 15 ciudades más violentas, de las 20 ciudades más violentas del mundo, 15 están en Latinoamérica. Tenemos la tasa de desigualdad más grande entre el más rico y el más pobre. Tenemos los problemas de educación más grandes. Tenemos un atraso de natalidad y tenemos un atraso de altas tecnologías. África nos gana en tasa de natalidad y eso le va a dar más probabilidad de tener más avances tecnológicos. Entonces, nosotros, por ejemplo, hablamos del continente de la paz por el acuerdo de Coaquenolco del 68 del no uso de armas atómicas, y el año que viene o el próximo, Brasil saca un submarino nuclear. Claro, contradictorio, sí. ¿Entendés? A ver, mi tesis de grado de maestría fue identificar amenazas comunes en el Mercosur. ¿Para qué? Para, si vos tenés una amenaza común, tratarla en forma común. Ejemplo sencillo. Hace unos años en el gobierno de Dilma se rompió un dique de barros químicos. Eso se arrastró por el río, arrastró un pueblo, mató 200 personas y contaminó 500 kilómetros de río. Prácticamente de Paysandú hasta Colonia. Si eso ocurriera en el río Uruguay, los brasileños lo atienden primero. Cuando llega a la frontera Uruguay-Argentina, nos peleamos con el argentino para ver qué hacemos. Si tenemos un problema común, una amenaza común, y estamos metidos en proceso de integración, lo que tenemos que hacer es disminuir las amenazas. Bueno, no existe nada. ¿Cómo estás viendo la política exterior de este gobierno? Si acaso, para algunos analistas, el punto más sobresaliente de la gestión de Orsi ha sido, y además más claro, ¿no? Con un rumbo marcado, la política exterior. Uruguay tiene una tradición de política exterior que está basada en la capacidad de lo que podés hacer. Uh-huh. No somos un país chico, pese que le hablamos de paisito, pero acá entran Holanda, Bélgica, Luxemburgo, entra todo Inglaterra. Somos un país despoblado, con pocos habitantes. Somos un país despoblado que tendríamos el beneficio de poder no tener grandes problemas por la falta de población y aparte hiperdiagnosticado. Sí. Pero nosotros siempre, y por algo el presidente de Guatemala nació acá, porque su padre se refugió acá, nosotros brindamos determinadas seguridades jurídicas y políticas. En la época del Viejo Valle no los dejaban bajar en la Argentina, los anarcos, los ácratas, todos que salían expulsados de Europa, bajaban acá, se establecían acá y respetaban las reglas de convivencia acá. Entonces, y aparte Uruguay tuvo grandes juristas, tuvo juristas que trabajaron en la creación del Estado de Israel, en la Corte Internacional de Justicia. Ese lugar... Bueno, un uruguayo tuvo mucho que ver con Fabregat, con el nacimiento de Israel como Estado, ¿no? Entonces, esas cosas las tenemos que explotar para posicionarnos como referente de credibilidad cuando emitimos opinión. Está bien. Porque ahora, yo siempre digo que ahora el problema que tenés, ustedes trabajan en las redes y hay 500.000 redes y hay de todo. Uh-huh. Mucha gente, desde mi punto de vista, y más que nada después de la invasión de Ucrania, que para muchos la invasión de Ucrania estaba bien porque Ucrania la sostenía Estados Unidos, para mí mucha gente pasó a tener lo que yo llamo gelatina de valores. O sea, sus valores que propesaba ahora no son tan firmes. Y después tenés el otro problema, que ustedes deben luchar todos los días con eso, que la gente quiere moldear la realidad a su realidad. Uh-huh. Entonces, eso que inunda... Y si tenés bajos niveles de educación, tenés bajos niveles de discernimiento. Decir, no, esto es una burrada, esto está bien, sigo a ver qué opina para formar mi criterio propio. Pero digo, a ver, la gestión de Valeria Kusaki, la vicecanciller, por acercar Uruguay al Transpacífico y poder meterlo en esa conversación, que sea el Parlamento uruguayo el primero en ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Bueno, también estuvo la decisión de no abrir la ANI en Jerusalén. Pero hay decisiones clave y un apego, me parece, a Itamaraty, ¿no? A la política brasileña, política diplomática de Brasil.
¿te parece que está bien rumbeado el gobierno, que es por ahí? Opinión personal. Sí. No haces lo que querés, haces lo que podés. Muchas de las cosas que hizo la vicecanciller venían de antes y obviamente Es verdad. estaba bien que siguiera, porque vos cuando vas a negociar y de repente te sentás con alguien a negociar y llevas años negociando, no puede ser de que todos los años mandes uno nuevo. Ella misma incluso era la negociadora. Claro. Claro, Venía de ahí. eso ante los otros refleja una coherencia. Sí. Después tenés el problema que la influencia de la presión política interna puede afectar la política exterior. Ejemplo, lo de la ANI. Argentina es muy de eso, que la política interna fue lo de los puentes, Claro. afecta a la política exterior. Porque Argentina, y más que nada, el movimiento peronista siempre buscó un enemigo. Entonces, si no lo tenía adentro, lo tenía afuera. Pero el Uruguay va bien. No, es que tampoco le podés pedir mucha cosa más que ofrecer. Primero, obviamente, adherir a todas las negociaciones internacionales o todas las instituciones internacionales, aunque se hayan venido a menos ahora. Propiciar la paz y buscar el camino de encuentro entre partes, y lo que más que nada es ser creíble como país para poder o negociar o mediar o intermediar. Bien. Ricardo Barbosa, capitán de navío, magíster en Estrategia Nacional, licenciado en Relaciones Internacionales, entre otros pergaminos. Gracias por esta charla. No, gracias a ustedes por Da para la invitación. mucho más. Da para mucho más, porque además este tema va a seguir estando en la Sí, agenda. y bueno, te Sí. invitaremos más adelante. Te ponemos en caja. Lamentablemente, como le he dicho a varios, vivo del conflicto, así que Está estoy a bien. las órdenes. Bien. Gracias, Ricardo. No, gracias a ti. Quiero mandar un saludo a mis amigos de El Clon, porque muchos lo pidieron y por fin llegó. El 27 de febrero pasado abrió sus puertas una nueva sucursal del Clon en El Pinar. Llegó el local número 28 con una propuesta renovada para la zona, más productos, más variedad y precios que te van a sorprender. Si querés comprar algo al mejor precio, visita El Clon, donde todo es una oferta. Y también quiero saludar a mis amigos de Max Service, porque en Max Service te aseguramos confort, calidad y buena atención. Realizamos instalación, mantenimiento y service de todos los sistemas de calefacción, calefacción a gas, calefacción eléctrica, calefacción con biomasa, bombas de calor, calderas, piscinas, calefacción en hoteles y en residenciales. Todo lo que se te ocurra en calefacción y eficiencia energética está en Max Service Calefacción. La energía que necesitas, donde la necesitas. Preséntele usted, Fabián. No, es porque- Matías Cabrera, el No. exfutbolista. Ya lo estuvimos hablando con él en otros programas, porque cada vez que lo veo me acuerdo de Matías Cabrera. No, a mí me tiembla un poco, porque yo nunca, o sea... Guarda, ¿le tiembla? Me tiembla. Bueno. Me está temblando, ¿no es que me está No, temblando? está bien. Porque yo muchas veces he tenido así figuras grandes, he tenido la oportunidad de entrevistar a muchísimas figuras del arte, de la cultura, de la política, pero al prócer, Ah, un así, prócer. al prócer de verdad, a ese mismo, al que está ahí. Dijera ahora, Alberto Silva, el mejor de nosotros. el mejor de nosotros, el que está en la plaza ahí mismo, que mira todo, que mira todo 18. Sobre su corcel. Que está acá enfrente, acá tenemos una escuela, Sí, está en el bueno. patio de la escuela. Al prócer de verdad nunca lo había tenido. Porque aparte de él tiene su gusto, ¿no? Tiene En mucho el cuplé gusto. En el cuplé estaba en el gusto. Pero ahora lo trajimos de carne y hueso y sin el bronce. Ay, Manol Cibes, ¿cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Qué linda presentación, Fabián. Querido. No, Muchas y te gracias. perdiste todo lo que dijo antes. Sí. Ahora hablas sobre Imanol. No, dije muchas cosas que de verdad me encanta que esté acá y me encanta el momento que está viviendo Imanol. Y está bárbaro, vos. Felicitaciones gigantes. Ya te he felicitado bastante a lo largo de este carnaval, pero un inmenso felicitaciones y me imagino que estás un poco descansando o no, todavía no. Bueno, todavía no, pero se palpitan esos días en los que llega la noche y decís, bueno, vamos a mirar una película, qué lindo. ¿Cómo es eso de vivir Claro, un que poco? nada, y- hay una vida después de carnaval. Claro. Pero sí, la verdad que nada, uno también lo vive con mucha alegría. Yo también tenía ganas de estar acá compartiendo esta mesa con ustedes y bueno, nada, un placer estar pudiendo compartir este rato. Figura máxima del carnaval 2 años seguidos. Pocos murguistas lo logran, ¿eh? Tremendo. Porque además, a ver, la murga reedita la copa y la categoría. Estoy hablando de Doña Bastarda. Pero vos en particular, 2 años seguidos, figura máxima del carnaval. ¿Qué significa para vos? Bueno, mucho. Todavía no lo tengo procesado del todo, la verdad.
Pero nada, es un montón, ¿viste? Cuando vienen y te dicen hace tantos años, o te dicen, bueno, esto lo hizo Pendota. Claro, Y claro, te ponen en ese mismo renglón de un montón de artistas culturales con una trayectoria, con una llegada inmensa. Y con muchos años de carnaval. Con muchísimos ¿Vos cuántos años de tenés? carnaval, y yo tengo 29 años. ¿Pero de y carnaval? 8 carnavales. 8. Es más, 7 porque en el medio hubo una pandemia. Entonces nada, es como que un montón. Es como que un montón Y todo. te deja la vara alta para el febrero que Y el venga. año que viene no sé qué haremos, pero bueno, ya este año era una mochilita, ¿no? La responsabilidad de ver qué hacemos y bueno, ahora este año como que se multiplica por 2. No fueron todas rosas de todos modos, ¿no? Ustedes tuvieron, a grosso modo, bueno, claramente un gran año en la realización, en la puesta en escena, en letra, en guión, en todo. A la prueba está que reeditan el galardón a Mejor Murga, pero por un lado tienen una pérdida humana, un compañero de ustedes que falleció en pleno concurso, y por otro lado también una polémica que quiero que me cuentes qué tan inesperada fue a raíz de un renglón en un cuplé. Dame tu visión de estos Bueno, dos episodios. para meterme ahí Bien con- distintos, ¿no? Sí, sin dudas. Primero, bueno, respecto a Agustín, es un gran amigo, por eso es una pérdida que duele mucho realmente y que con el correr del tiempo va a seguir doliendo, porque es un referente a nivel de la murga y a nivel también del género murga en general. Es una persona que siempre vivió la murga con una identidad muy grande. Yo aprendí muchísimo de él. Fue mi compañero de micrófono muchísimos tablados. Sin ir más lejos, ayer fue el cumpleaños de la Murga Joven Tripulantes de la Farsa. Que digo Murga Joven porque participó del encuentro Murga Joven, pero es una murga gigante. Entonces nada, son sentimientos realmente muy, muy encontrados, como esto de esta felicidad que no es del todo completa, ¿no? Claro. Me imagino lo difícil que debe haber sido volver a subirse al escenario Sí, al otro costó día mucho. o 2 días después, ¿no? Costó mucho recuperar ese trajín, pero nada, en algún lugar uno encuentra esa fuerza para seguir y esa motivación para poder cantarle a nuestro amigo. Así que nada, con el paso del tiempo entiendo que este duelo que estamos atravesando, cada uno es a su manera, pero el colectivo también, de una forma media particular, bueno, irá acomodando las emociones. Quiero meterme en lo otro porque quiero hacerme cargo de algo que dije hace una semana acá y tuve un matiz con Daniel Chaschetti. Porque Chaschetti decía que le pareció una locura la polémica, que no se podía descontextualizar, en eso sí estoy de acuerdo. Si uno la descontextualiza y lee solo esa frase es una barbaridad, pero si uno mira todo el hilo del cuplé, dice, bueno, están queriendo decir hasta lo contrario de lo que se puede llegar a Claramente. entender. Pero por otro lado, mi pregunta es, ¿no era evitable o no hubiese sido mejor evitar esa frase para no herir susceptibilidades, no herir algo tan delicado para toda una colectividad? ¿O vos entendés, no, la frase así como está perfecta porque es funcional a lo que queríamos decir? Bueno, yo creo que un poco sucede eso. Hay una cuestión funcional con ese final del cuplé. En realidad todo el cuplé es una escalada de violencia que arranca cantándole a los pajaritos o a los poemas de la escuela y termina en una ejecución nazi. Que respecto a esto de si se lo esperaban o no, realmente cuando presentamos el libreto en INAU, creo que Fabián esto lo tiene bastante claro, Sí. que en carnaval uno no puede meterse con cuestiones patriotas, con simbolismos, con un montón de cosas. Ya de por sí, la propia lógica del espectáculo podía poner algún pelo de punta en el Sí, show. sí. Ustedes De lo hecho, sabían y lo sé que lo sabían. Sí, lo sabíamos. De hecho, el título del espectáculo, Patria o Tumba, es una referencia clara al himno, que en un momento pensamos en ponerle la patria o la tumba, que es la frase explícita, que por una cuestión de estas formalidades reglamentarias dijimos, vamos a no meternos en un problema. Cuando llega ese correo de Linau, honestamente yo pensé que venía por ese lado, que venía por ahí. Entiendo que sí, que fue una cuestión de que se sacó una frase totalmente fuera de contexto y lo peor fue lo que vino después, ¿no? Se están riendo de los judíos, están haciendo humor con esto, cuando nada más lejano a la realidad. Respecto a esto que planteás de
hubiéramos cambiado nuestra frase, bueno, después de que se armó toda esta polémica, fue un debate que tuvimos. Pero la mantuvieron. La mantuvimos. ¿Por qué la mantuvimos? Y porque hay una realidad de que todo enero estuvimos haciendo el espectáculo en festivales, en ensayos, que en Sutel, se llama acá cerquita, en Sutel las noches de ensayos caen más de 100 personas todas las noches y nunca, jamás nadie nos dijo nada. Entonces entendíamos que el mensaje era fuerte, pero que era claro. Nos parecía de que realmente era claro. Entonces lo que sí cambiamos fue el parlamento que hacía Artigas, que lo hacía yo después de esa frase, que era una cuestión medio global, que decía juremos por nuestra patria, aunque perdamos la cuenta. Era una cuestión que venía con ese cuentito. Ese hilo conductor. Claro, entonces dijimos, bueno, vamos a subrayar esto. Y ahí sí, somos claros como diciendo, esperen, nosotros no estamos diciendo que somos unos nazis, ni queremos ser unos violentos. Nosotros lo que estamos queriendo denunciar es lo que está sucediendo en Palestina y no queríamos entrar en esto de que se repitió durante todo carnaval, de decir, bueno, lo que pasa en Palestina es un genocidio. No queríamos ir... Les parecía que era un lugar común. Y sí. De hecho, debe ser de las únicas murgas que algunas palabras no se utilizaron. Por ejemplo, Bueno, genocidio. Genocidio no la... Y sé que es una definición editorial de la murga, nosotros no tenemos por Sí. qué colocar esto. Exacto. Entonces, de esa forma, bueno, nos pareció que está bien contemplar esto de herir susceptibilidades, por supuesto. La murga no quiere herir a nadie, ni a palos. Entonces, bueno, nos pareció bueno que si ajustábamos eso, manteníamos esta esencia, porque sostuvimos esto de que vos no es el espíritu. Esta frase no es el espíritu ni del cuplé, ni el espíritu de la murga, de salir a matar gente, ni convertir en jaguar a nadie, ni nada por el estilo. En mi caso particular también he estado en un montón de campos de concentración, de campos de exterminio, que son lugares que... ¿Ah, sí? Sí. Estuve en Auschwitz, estuve en Sachsenhausen, estuve también en Camboya, en el genocidio camboyano de Pol Pot. Entonces realmente entiendo que toca una fibra y que puede llegar a generar incomodidades, pero una cosa es incomodar y otra cosa es herir. Por eso... Claro, porque incomodar está en la naturaleza de la murga, ¿no? Y un poco sí, para mí si no incomoda, La crítica, la me quedo en mi incomodidad, casa, claro. que es una murga sosa que no molesta a nadie, Y sí, pasa desapercibida. Y sí. Pero una cosa, como decís, es incomodar o generar masa crítica, generar polémica. claro. Otra cosa es dañar o herir a un colectivo, no estuvo claramente en sus intenciones. Claro. Y después en realidad el resultado después de la primera rueda fue ese, porque hasta la primera rueda todos los días había o una noticia nueva o se hablaba en el Parlamento. Una o- sesión parlamentaria. para hablar de una claro, murga. Insólito, tomó un estado, Sí. se metió en la agenda de los medios. Sí. Y eso como que te hace como que un opa, ¿no? Llegar al desfile de carnaval y Camilo, ¿dónde está? Y hablando para polémica en el bar. Es como que es un montón. Pero después de la primera rueda eso desapareció por completo. Pero distinto si viene a la mar en coche, ¿viste? Y claro, es otra cosa. Y ahí dijimos, bueno, esto se acomodó, se entendió, sabemos que bueno, que... Pero ahí entonces se ve que entendieron que había que aclarar, ¿no? Y en realidad un poco entras en esta de che. Me bueno, imagino que ustedes no tienen ganas de salir a aclarar. Y es una masa. Pero es un sí hay- embole. pero hubo la necesidad. Pero aparte aclarar Claro. qué, aclarar el carnaval, eso es lo que una vez. aclarar la Perdóname que verdadera una intención pregunta del no era para cuplé mí, para pero los te que digo. lo agarraron recortado. Pero aclarar el recorte y bueno, que se haga cargo el que se recorte. Es la famosa frase, perdón que no me pongo un abogado a la bastarda y si tengo que hacerlo, tal vez lo tenga que hacer. Y durante todo este carnaval alguna vez participado de debate de este tipo. Ahí está la famosa frase, uno se hace cargo de lo que dice, no de lo que entienda. Sí, está bien. Bueno, sí. Y es eso, ¿no? Y también uno de algún modo entiende que claro, quien hace leña del árbol caído también es un montón de gente que no consume carnaval. Y por ahí, bueno, uno dice, pero ¿a quién le estamos aclarando esto? Bueno, pero también entras en esa que decía Checho de que uno no trata de herir a nadie, uno trata de plasmar lo que piensa, y si dentro de lo que piensa lo herí, bueno, te pido disculpas, y si te tengo que hacer un subrayado, te lo hago. Vos Pero lo que- todo lo a otro ver, que se viene vos no. diciendo lo sostenemos. La bastarda lo que quiso decir es tan deleznable
y poco humano el holocausto que sufrió el pueblo judío, como lo que entiende la murga está haciendo Israel con los palestinos. Exactamente. Y nos pareció que obviamente hay todo otro montón de elementos, ¿no? Hablar de esto arrancando como si fuera un acto escolar, utilizar esa canción que se usaba como cortina musical por el INAU, cuando llegaba el horario de protección al menor, la de Rada, que se utilice una flor que del otro lado tiene un puñal, que se utilice desde la puesta en escena una imagen que es la de la Revolución Francesa. Hay muchísimos elementos conjugados en ese cuplé que son pensados para tratar de decir ese mensaje, que bueno, después se terminó agarrando esa frase, se generó todo lo que se generó, pero nosotros creemos que nada, que habría que verlo en su contexto, claro. Todos esos elementos son los que lo hacen una expresión artística de excelencia, que hace que el discurso se potencie, ¿no? Porque cuando se hace con una expresión artística detrás, ese discurso removedor y polémico lo potencia. Y quiero ir hacia la otra parte jugada del espectáculo, que es Artigas, Ima, porque Artigas es intocable, es ese monolito, es el de la Plaza Independencia. Preguntale al Cuarteto de Nos. Bueno, eso, es ese Claro. lugar que no se puede. Año 96, ponían el cassette con un... ¿Te acordás? Con una Me acuerdo de franja Agapo negra. Palomeque, el diputado Agapo Palomeque. Sí, señor. Me acuerdo también Padre hace algunos Nausica. años, y esto es un poco más metacarnavalero, pero seguro Imanol se acuerde, una polémica que también pasó con la Mojigata, cuando hace años tocó el claro. tema de Artigas. La y ceniza de aparecía- Artigas. Y un personaje se aspiraba a la ceniza de Artigas. Y la locura que se agarraron algunos en el carnaval diciendo, ¿cómo pasó eso? Y yo te pregunto, el Artigas que te tocó hacer, que todavía está de alguna manera en tu piel, ¿qué Artigas es? Para vos, ¿qué es Artigas? Bueno, ese fue el disparador para pensar el Artigas. De hecho, hay un libro que es muy bueno que se llama No ofendo ni temo, que habla de que hay un montón de Artigas, ¿no? Y de cómo ese Artigas fue Sí, usado de por... Leonardo Borges. De Leonardo Borges, sí, exactamente. Y está muy bien lo que decís, porque lo tuvimos acá. Él habla, hay un Artigas militar para los militares, el Artigas verde, Exactamente. el Artigas rojo, los comunistas agarran ahí. Pero también los cabildantes se dicen artiguistas, los de derecha, los de izquierda. Exactamente. Y de cómo fue utilizado a su conveniencia por distintos sectores políticos. Y en las imágenes también uno puede asociar como esto que decías, ¿no? El Artigas de la Plaza Independencia, el Artigas de Blanes, el Artigas más viejo del Paraguay que está de perfil. Entonces entramos como en ese juego de, bueno, si hay tantos Artigas como nos imaginemos, y si hay un montón de información de Artigas como esto de que tuvo 13 hijos, de que era contrabandista, bueno, explotar un poquito ese lado. ¿Qué le gustaban las primas? Entrar en ese terreno, humanizarlo un poco más y romper esa figura de prócer de mármol solemne y mostrarlo como... Humanizarlo. Y claro, y traerlo al terreno del más acá, ¿viste? Y nos parecía interesante, divertido, y ya en los ensayos empezó a pasar esto de que tirábamos alguna cosita o cosas que después no fueron, ¿no? En mi caso... Mechas. Y sí, cositas, bueno, yo me imaginaba un Artigas hincha de Nacional, ¿viste? De la quinta del Paraguay. Qué necesidad de ponerte peleado. Es un dato. Con el Checho Si nos querés conocemos hablamos de otro fútbol, lado. yo no tengo drama. No te conviene hablar de No, fútbol. no es el momento, no es el momento. Es un dato y hay que darlo, ¿no? Seguimos. Pero nada, nos parecía como divertido eso y cuando empezamos a palpar que con la gente estaba de más, dijimos, bueno, es por acá. Y a lo largo del espectáculo hay frases y referencias artiguistas desde la formalidad, pero el personaje tenía como ese tinte carnavalero que dijimos, oh, vamos a ponerlo cantando trap. Obvio que vamos a ponerlo cantando trap. Es muy divertido ver Muy divertido. Artigas. Nunca te lo imaginaste. Bueno, si nos imaginamos un montón de cosas de Artigas, ¿por qué no? Muy enamorado de su prima. Enamoradísimo. Y en la ronda de ganadores sacó el disco. Sí. Y en los tablados se podrán imaginar todo lo que dura toda esa parte. Pero sí, estaba lindo ir como por ese lado, ¿viste? Y no con la solemnidad de tirar frases todo el tiempo. Nos parecía que nos quedaba corto. Antes de seguir, quiero saludar a un nuevo sponsor, los amigos de Brasas y Humos. Si querés llevar tus asados al siguiente nivel, elegí Brasas y Humos, condimentos premium pensados para realzar el sabor de carnes y verduras, porque el verdadero secreto del asador está en ese toque especial. Convertite en el experto del asado, sorprende a todos en la parrilla y llévate todos los aplausos. Descubrí toda la línea en brasasyhumos.uy. Y Manol, ¿y ahora qué? Qué momento. Porque ahora, a ver, sos docente, sos contador,
todos los trámites y gestiones que quedaron ahí por el camino. Che, no pude pagar la DGI por tu culpa. Ahora, Sí, sí. Uno se ríe, pero hoy es 25 y no paga. claro. Pero igual cuando vean entrar Artigas a la DGI van a decir, no, pase, señor, pase. No saque número. Pero sí, ahora de a poquito uno tiene que recuperar todos los hábitos y las rutinas. Pero nada, con la murga también estábamos proponiéndonos seguir mostrando el espectáculo durante el año. Ahora mismo en marzo, Salir al interior, por ejemplo. Salir al interior. Mirá qué bueno. Y en Ahora Buenos marzo Aires tenemos, ahora, ¿no? tenemos También. Buenos Aires en fin de marzo, 28 y 29. Eso. Pero también vamos a estar en Mercedes, vamos a estar en Paysandú. Hay un montón de lugares también que estamos ahí trabajando y en contacto para ver si podemos seguir con el espectáculo. Estamos en el Movie también. Venimos con un marzo cargadito y con abril y mayo también mirando de reojo a ver qué se puede hacer. Somos una murga que labura mucho con la autogestión. Ajá. Entonces nada, estamos ahí acomodando quién puede tal día, quién no puede tal día. ¿Cuántos son? Y bueno, somos un grupo que te diría que somos como 25, entre componentes, utileros y gente que anda en la vuelta, que el que no sale es como que si saliera, porque Claro. es un grupo muy unido. Pero nada, venimos en esa, un poco acomodando la vida cotidiana y otro poco, bueno, tratando de seguir mostrando el espectáculo, que nada, que realmente queremos aspirar a eso, a poder seguir trabajando durante el año. Bien. ¿Y das clase de? Bueno, este año yo siempre di clases de contabilidad o de matemática. Y este año estoy trabajando en la Escuela de Oficios del Marconi, que es un liceo de educación no formal. Y ahí estoy trabajando con la materia formación social en un primero y segundo de liceo. Así que nada, cargadito de horas, pero haciendo cosas que me gustan. ¿Y los gurises saben quién sos? ¿Saben que sos el cupletero que fue Algunos sí, figura otros no. máxima del carnaval? Este, Capaz otros- que los padres cuando los van a Y buscar. otros se van enterando durante el año, ¿viste? El año pasado me pasó que de a poquito me empezaban a decir vecino. Entonces yo ahí le decía, me conocés, ya nos conocemos. Pero sí, siempre pasa eso de que alguno te conoce o no te conoce o sabe que sos pero le da vergüenza. Y después, bueno, cuando se sueltan ya en cualquier momento terminaremos armando una murga. El personaje del año pasado, del vecino, que No además lo recuerdo. sé que tiene una historia hermosa que estaría bueno que Manuel cuente. Volvió a estar el otro día en la entrega de premio, al ladito de Artigas, ¿no? Se te dio un cruce ahí, porque el vecino, que es un personaje que a mí me encanta, que se hizo el año pasado, que tiene un punto de contacto con la realidad que está bárbaro, ¿no, Ismael? Y sí, el vecino es un sujeto en situación de calle, que lo mismo, fue un personaje que para crearlo hubo que escuchar mucho. Y acá enfrente a su tela hay un refugio con un montón de gente, se queda sin lugar. Entonces, claro, son tantos años ensayando acá en la vuelta que te conoces. Hay un montón de personas y personajes que vas conociendo y que vas escuchando historias. Entonces uno se va como apropiando de esas historias y así fue que nació este vecino. Y hay un montón de frases que tenía, que fueron frases que la gente te las va tirando. Sí, sí. Mismo en la esquina de mi casa, ahora por suerte son cada vez menos, pero llegué a tener como 4 o 5 personas que nada, como el viento pegaba ahí y se refugiaban en la esquina que hay una farmacia. Y nada, vas escuchando, vas sacando piques. Y así fue que se armó este personaje Hay que del, ser un del poco vecino. cronista, ¿no? Sí, total. Y un poco Salvador. sí, un poco sí, sobre todo cuando te metes con realidades que no conoces y que por ahí querés plasmarla arriba de un escenario, pero que si no tenés por lo menos un mínimo de contacto, sos un irrespetuoso. Sí, sí. Porque la idea era abordar realidades por ahí más crudas, desde el humor, pero crudo, entonces era un terreno, un gris ahí medio complejo que nada, que por suerte terminó con el mejor de los bien. desenlaces. Sí, sí. Sé que no tenemos que ir, pero hay una canción con Teresa Parodi que está circulando Sí. en redes sociales que justamente es la canción vinculada a este espectáculo y a Sí. esta historia, ¿no? Me veo La en vos. pueden encontrar. Se llama la canción de Teresa Parodi que nos eligió para nada, para que el coro de La Bastarda forme parte. Entonces nada, poder trabajar con artistas de esta talla también es un mimo al trabajo de la murga. Mirá qué bueno. Gracias, Imanol. Y a pensar en el próximo. Y bueno, ahora, sí. capaz que no hay 2 sin 3. Vos sabés que ayer Hay que pelearla. Emiliano nos dice, él siempre habla de forma muy solemne y nos dijo,
tómense 15 días y después volvemos a pensar. Para un poco, Emiliano. Para un poquito. Pero sí, Es su amigo, tenemos ¿no? trabajo. Sí. Y gran seguidor de La Mar en Coche y de muchos productos. Debe estar escuchando, Debe estar, escuchando, seguro que está ahí. Un abrazo grande, Emiliano. Le mandamos un saludo. Que seguro ya está, 15 días, mentira, ya tiene todo. Y él Pasa que, siempre tiene, todo. pasa que tiene otro kiosco que atender que Tiene se viene todo. ahora. Tiene todo pronto. Ya Anuncia, tiene- anuncia que se viene. esa cabeza está trabajando y no paró de trabajar. Está muy bien, está muy bien. Le mandamos un abrazo grande a Emiliano también. Gracias, Emanuele. A ustedes por la invitación, la verdad que tenía muchas ganas de estar compartiendo acá. Buenísimo. Señores, antes de despedirnos, también quiero saludar a los amigos de Plagas UI, porque la confianza se construye con respaldo. Plagas UI es la única empresa de control de plagas del país que cuenta con certificación ISO 9001-2015 y con habilitación de las intendencias de Montevideo, Canelones y Maldonado. 30 móviles propios con respuesta inmediata. 25 años de trayectoria garantizando soluciones profesionales y sustentables. Plagas UI, siempre marcando la diferencia. ¿La pasó bien? Divino. Nos vemos la semana que viene. Me gusta este mix de cosas serias y no tan serias y bueno, por eso Por supuesto, no. llamamos como nos llamamos. Y somos La Mar en Coche, ¿viste? Una cosa así como que no se termina de explicar. Tampoco hay que explicar. Y hay que saludar a la CM que tiene 100% Efectividad. de presencia acá, no como el hermano que venía, a veces pintaba, no. Aparte Fernando me dijo, desde que tiene nueva CM, se dispararon así. Volamos. Tremendo. Volamos. Bueno, vamos a Ya me- hacer. Vamos a hacer tendencia, seguro. se enojó el hermano, viste, ya metí un lío familiar. Somos así, somos La Mar en Coche. La picante. polémica nos lleva. Picante. Estamos picantes. Parecemos Doña Bastarda. ¿Le Pará toca un poco. buscadores hoy? Me toca en un rato, en una hora estoy ahí. Yo tenía, me cambiaron a última hora para el viernes. Bueno, me llevo, ahora agarro el llavero y voy abriendo la llave de todos los Tiene el kioscos. ministro Frati hoy, Sí. Tengo la Señores. llave de todos los kiosquitos y voy abriendo en el día. No queda otra, el llavero largo. Gracias por estar del otro lado. Los esperamos el próximo miércoles de 12 a 13 si quieren vernos en vivo por el canal de YouTube de Trimax Live. Y suscríbanse. Abrazo grande. En cada curva dejo mi verdad, pisando fuerte en la tempestad.